Yo soy padre y mis hijos van a la escuela. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28, televisión a tu medida. Saludos país, aquí Alfonso Torres, suyo en su espacio Voz para el Cambio por Telecanal 28. Esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano. Cierto que una república mejor es posible. Todo va a depender de cómo la juventud de estos tiempos se pongan los pantalones y se amarren la falda para decidir por una vez y por todas de que esto aquí tiene que cambiar. No es posible seguir viviendo en este reino de injusticia al que los gobernantes nos tienen sometidos con la corrupción y la impunidad. En el día de ayer, este pueblo en Barahona y en Cotuí marchó de verde porque sigue en pie la lucha en contra de la impunidad. Y los políticos en el gobierno quieren allantar a este pueblo y ahora se inventan un cuento de camino de que no le van a pagar un chele más a Odebrecht, institución o empresa que está reclamando unos 700 millones más de dólares en ajuste de coste o de costo. Pero eso es un cuento de camino. Ese es un cuento de camino que uno no lo cree. Vamos a saludar a los amigos, a las amigas que en diferentes partes del mundo nos siguen día a día. Allí en Murcia, en España, tenemos una buena sintonía de los Mosquera García, y lo propio en New Jersey, en Nueva York, en Puerto Rico, nuestros amigos solidarios de Puerto Rico en sintonía con nosotros. Allí también en Michigan tenemos una buena legión de seguidores que día a día están en sintonía con nosotros por las redes y por la website. Y en todo el país, a los que nos siguen en este batallar día a día, nuestros saludos, nuestras bendiciones para todos, para todas. A propósito, bueno, ahí me ponen en pantalla esos dos jóvenes, Mónica y Jonathan, que siempre están en sintonía con nosotros. Ahí van alegres y sonrientes en el verano de Michigan. Saludos a mis queridos hijos que están en sintonía ahí con nosotros. Muchas bendiciones para los dos. Son dos rayos de sol hermosísimos en el amor y en las bendiciones. En el día de hoy, para compartir con Juan Francisco de la Rosa las noticias, las informaciones. Juan Francisco de la Rosa, mire, ahí don Adriano Miguel Tejada, una vez se pone de mala leche. Ya yo iba a decir que le salió su condición de leonelista, pero esa cosa yo por aquí, por supuesto, no puedo decirla. Adriano Miguel Tejada es un gran historiador, es un hombre de la patria y periodista, abogado, académico, pero muchas veces dice una cosa y después nos sorprende con otra. En el antes meridiano del día de hoy del periódico El Diario Libre, que es como si fuera su editorial, aunque una vez se lo hace la subdirectora del mismo, la españolita Inés Aipún, una muchacha que respira anticomunismo por todos los poros, pero ese es su derecho, es anticomunista, a ser anti-Chávez, a ser anti-Fidel, pero a ser pro-Aznar y pro-Bush. Son de las cosas, pero es su derecho, ¿verdad? Uno no puede estar objetando a nadie por esas cosas. Don Francisco, ¿cómo anda la vida? Gracias, contento de estar nuevamente aquí. Y cuando comenzó Alfonso a hablar de Miguel, Adriano Miguel Tejada, yo pensaba que iba a hablar de Adriano de la Cruz, que ganó las elecciones en el Colegio Dominicano de Periodistas. Su maestro, fue profesor nuestro en el Instituto Dominicano de Periodismo, y a lo mejor ande por la misma línea de esa joven que está mencionando del periódico, pero uno tiene que aprender a compartir con la gente, a convivir en la diversidad, con la diferencia propia. Cuando entré a Facebook en la mañana, vi una información que Alfonso Torres compartió de que Cuba ha logrado tener una vacuna, un medicamento para extirpar el cáncer en los niños.
Y entonces cuando vi eso, porque mi abuelo, que no sabía leer y escribir, lo oí una vez decir que en Cuba le quitaban los niños a las madres, y yo crecí con ese tabú hasta que llegó la oportunidad y pudimos tener contacto con el pensamiento fidelista, estudiar esos discursos, esas entrevistas que le hicieron varios periodistas de países diferentes. Y entonces en uno de esos textos, creo que es en Fidel y la religión, hay una cita que dice Fidel, parece que él está citando a otro: hemos escuchado hablar tantas mentiras que cuando oímos hablar la verdad parece que se nos cae el mundo arriba. Y entonces yo diría que esa noticia en este día es refrescante, saludable, porque eso es lo que queremos, que los países puedan desarrollarse, y nosotros que somos islas, que podamos hacer descubrimientos que sorprenda a los países grandes. Si su abuelo estuviera vivo, se sorprendiera que usted, un joven de Pandier, del Rosario ahí, de San Juan de la Maguana, fue a Cuba y pudo saludar a Fidel Castro. Bueno, y lo grande fue que cuando le dije comandante, me dijo, eres dominicano. Por el acento. Sí. Esa es una persona genial. Pero diga que fui yo que lo mandé a Cuba, diga eso, usted y Aurora. Una semana completa en el Hotel Palco Jesús. No sé si es 4 o 5 estrellas. Eso es 5 estrellas. El Palco, la convención. Hay un dominicano que me fue a una actividad con Alfonso a Cuba y luego me dijo, Alfonso es más jefe allá que aquí. Ese es enemigo mío. Juan Francisco, mire, yo iba a comentar lo de Adriano Miguel Tejada en el editorial de hoy, porque en estos días, ayer vi, y cuando vi la información, como que me indigné, creo que salió el sábado, pero yo vi el periódico en el día de ayer cuando retorné del Paraíso, es decir, retorné de Bonao a la ciudad. Que el director ejecutivo, el vicepresidente ejecutivo de la CDEE, el señor Rubén Bichara, decía que el gobierno dominicano no va a pagar un chele más a Odebrecht, digo, eso es cuento de camino. Hoy me sorprendo cuando veo el editorial de Adriano Miguel Tejada titulado "Pelear con Odebrecht", en interrogante, ¿no? Dice Adriano Miguel Tejada, este es un pueblo tan descreído que entiende que existe una camarona detrás de la denuncia del gobierno de que la Odebrecht quiere cobrar unos 700 millones de dólares en costos adicionales por las obras de Punta Catalina. Una camarona, esa palabra uno la usaba mucho antes, cuando uno era muchacho, ¿no? Tenderle una camarona era como un gancho, como... Ya no creemos en nada, ni siquiera en el gobierno. Un gobierno que ha sido totalmente transparente con las obras de las plantas. Ahí hay que ponerle comillas. No, ahí viene la ironía. Hay que ponerle comillas. Ahí viene la un ironía. Gobierno que ha sido transparente. Ahí viene con un tono irónico. Y no ha podido aclarar lo de los tucanos, lo del Darío Contreras. Sí, es irónico, porque ahí yo pienso que se le ve un poquito el refajo del leonelismo. Un gobierno que ha sido totalmente transparente con las obras de la planta, que hasta nombró una comisión que certificó el bueno y válido de todo lo que se hizo. Ahí es irónico también. Un gobierno que ha dejado en manos de la justicia independiente el caso de los sobornos de Odebrecht y que ha sometido a todo lo que son, a pesar de que la maledicencia pública señala a otros muy conspicuos que debieran formar parte del expediente. Yo creo que este gobierno, que no ha permitido ni siquiera a Quirino que difame a nadie, no puede dañar el buen nombre de distinguido miembro de la comunidad política con una acusación traída por los cabellos solo porque lo pidan unos cabezas calientes de la oposición. Tiene un mensaje subliminal. Ahí cuando menciona lo de Quirino, que no, que le da un cocotazo a Danilo. Sí, pero es una forma como de salir a defender a Leonel. Sí. Ahora, está bien ideado ese editorial. No, porque que Adriano Miguel Tejada es un hombre con una buena formación como intelectual. Historiador. Es un historiador, un gran comunicador, un hombre que maneja el lenguaje y dirige las ideas para donde él quiera. Y por eso tiene el don, en términos de la redacción, de hoy decir
que esto es verde y mañana decir que no, que es amarillo. Y uno creérselo, porque lo dice tan bien estructurado el lenguaje, ¿no? Que uno lo cree, porque es un hombre que domina el arte del buen escribir. Pero nosotros que nacimos de extremo a extremo en campos, Usted y yo. que pudimos venir, Yo en La Peñita, los Cabrera, y usted en Pandier. hemos podido venir a las universidades, a las que podíamos, a las del Estado. Sabemos que ahí hay muchos mensajes entre líneas y hay muchas mentiras que parecen verdades, porque eso de que ha sido un gobierno transparente y que es un gobierno que como que ni Quirino... No, ese está burlando del presidente de la República, pero lo hace de tan buena manera que los que no saben que lo los que aplauden. no saben leer adecuadamente, porque este es un mundo donde hay muchos analfabetos funcionales, porque podrán decir que con el plan Quisqueya Verde se redujo el analfabetismo en la República Dominicana en X%. Pero eso, mentira. Eso está bien que esa gente aprendan a leer. Ahora, descifrar el código lingüista de este editorialista, ya eso es un asunto. Requiere otro nivel. De un asunto que, aunque haya estudiado a Pedro Mil, Mire, que haya yo he dicho estudiado... otra vez aquí, Juan Francisco, que mi vecina en el campo está en el plan que ella aprende contigo, y yo estando allí sábado en la mañana llega la facilitadora del programa y mientras mi vecina lava, la otra le está llenando el formulario. Es para salir de eso. Para salir de eso, y al final la van a graduar. Al final la van a graduar. Y mira que es una mujer Porque inteligente. ella, la esa. facilitadora, tiene que reportar X cantidad de formularios completados por las personas que están en el programa de Quisqueya Aprende Contigo. Pero por Dios. Que hay mucha gente que está haciendo eso Así por no, el deber cumplido, pero así no, no. es que está muy estimulada, que le tiene mucho Pero después las miedo. estadísticas dicen que el plan fue exitoso, que se invirtieron 4.804 millones de pesos con 37 centavos y que lograron tales y tales metas. Eso a veces Pamplina. tiene un fin publicitario Ah, no, claro. que se maneja muy ¿Por qué bien. estos gobiernos populares son así? Bueno, no olvidemos que Joao Santana fue de los asesores, que es un hombre de una mentalidad muy rica y ágil. Brillante el tipo. Y aunque él no esté con nosotros, no porque se murió, sino porque está tras las rejas, pues las orientaciones han quedado. Tan brillante que cometió delitos o crímenes para cantarle 30 años, apenas va a durar 4 años en la Bueno, cárcel. porque los grandes pensadores del derecho han dicho que no hay crimen perfecto, y entonces como quiera quedan huellas. No se trata de si hay o no crímenes perfectos. El problema está en que el derecho positivo, tanto la normativa que está ahí en código, como la manera de administrar la justicia, está estructurada para la clase gobernante. Claro, pero siempre ha sido así. Por eso este código procesal penal es un código concebido para los que tienen dinero. Por eso usted ve Sí, pero... que a fulano de tal no le dictan una medida de coerción con 1 año en Najayo, porque él tiene arraigo, es decir, tiene molongos. Pero el que se robó un pollo o una gallina, que es un robo famélico porque es por hambre, entonces no tiene arraigo, hay que cantarle 3 años en Najayo o en La Victoria. En Najayo no, se lo cantan a La Victoria o en el 15 de Asua. Porque no tiene arraigo, porque es un código procesal penal concebido, estructurado, aprobado para los ricos, para los que tienen arraigo. Aunque Cándido Simón diga que no, está estructurado para los que tienen dinero. En principio sí, porque... Entonces ya usted lo aceptó, en principio sí. ¿Qué otra cosa? El que no tiene nada que ofrecer, pues no tiene garantía de que se va a presentar al proceso. ¿Y usted está de acuerdo con eso? Bueno, Respete su cano. ya después yo tendría entonces que evaluar cada caso que me llegue para yo saber quién tiene y quién no tiene, pues yo no puedo dar una Ahí opinión viene, generalizada. ahí viene el principio de los juristas en este país y en Francia. El derecho es la casuística, cada caso en particular. No, hay principios generales. No me vengan con la pero, casuística. hermano, la realidad ha sido que en la Que el que calle, tiene dinero no va preso. No, que en la calle hay cientos y cientos de gente que se le ha dado garantía, han salido con garantía económica y no han vuelto al proceso. Los tribunales del país están llenos de ese tipo de situación. Habría entonces que buscar una salida, porque la ley no puede ser estática, tiene que ir avanzando conjuntamente con la sociedad, pero la realidad ha sido esa. Han Entonces, puesto que mucha pasen gente a- en libertad
y no han vuelto. Que despachen a Ángel Rondón porque él tiene dinero, tiene arraigo, no se va a fugar del país. Porque eso no es un invento, eso es así. No se sabe dónde están, hay que ponerle localizador entonces. Pero ¿es o no es un código para los ricos? Lo aparenta. Lo aparenta. Lo aparenta porque el que tiene arraigo, tiene familia, tiene un trabajo fijo donde puede ir, fácilmente lo mandan a su casa. El que no han mandado mucho a su casa que no tienen arraigo y no han vuelto. Y el sistema judicial está estancado con ese y los que tienen arraigo, ese expediente quedan engavetados. Ya eso es cuestión de los actores del sistema. Eso no tiene que ver con el código. Porque... Mira, el maestro Eli lo planteó muy claro. El derecho es un ordenamiento legal para la clase gobernante. Pero que en ninguna la clase gobernante no va a legislar en contra de sí misma. Eso ha sido así desde que comenzó la humanidad. Pero en Estados Unidos la cosa funciona diferente. Por eso Bill Clinton tuvo que pedir perdón a la sociedad. Eso sí. Porque una muchacha se metió bajo de un escritorio. Eso porque si no tenía que renunciar o lo y sacaron. Cuando lo llamaron a interrogarlo tuvo que ir sin dar ninguna explicación. Aquí hasta un presidente lo llaman y cuando viene a ver llena el Palacio de Justicia de cagüete. No, con gente con toga puesta, que necesariamente no tienen que ser abogados. Entonces eso realmente es vergonzoso. Son solidarios. Para vienen de Dajabón a solidarizarse. Hay gente que lo llaman y por cualquier tontería compromete su responsabilidad, haciendo actuaciones que son indebidas. O van a entregarse pernianamente hablando y llevan 3.000, 4.000 personas a la Procuraduría. Sí. Y yo en estos días... ¿Usted entendió la palabra pernianamente? Sí. Viene de PEME. Sí, en esta semana... Viene de PEME. Exacto. En esta semana, la semana pasada estuvimos por los alrededores de los palacios de justicia, de la feria, y vemos algo que está todavía ahí, que nos dice que esta es una sociedad que no sale del subdesarrollo. Hay unos instrumentos ahí, tanto en el Palacio Nacional, ahí por el lado de la México, porque están las oficinas gubernamentales, y allá en la feria, para atajar a la gente que va a reclamar, que va a protestar. Eso yo pensé en ese momento que es propio de un país que todavía no ha logrado el desarrollo, que se está gobernando y que hay un conjunto, una mayoría de la ciudadanía que se siente insatisfecha, inconforme con las acciones que se están haciendo desde el Ejecutivo y también de parte del Poder Judicial, porque en los dos lugares, que también está en la Fiscalía del Distrito Nacional, hay unos aparatos de hierro ahí, metálicos, para cuando la gente va a hacer reclamos, tratar de bloquearlo. Sencillamente ese es un síntoma de que estamos inmersos en una sociedad que está profundamente insatisfecha como la están dirigiendo. Y un gobierno intolerante. Aquí no hay derecho a la protesta. Bueno, pero yo diría que... Se adelantan donde la gente... Usted tiene Suprema Corte de Justicia, Procuraduría, Congreso, donde están las vallas puestas ahí para, en cualquier momento, el operativo SWAT, pero igual en el Palacio Nacional. Tienen la valla fija ahí arrinconada. Eso no está y se ve horrible. Eso no está en la Casa Blanca. No, en ninguna parte. No. Ni en Cuba, ni en Inglaterra, ni en Francia. Solo aquí, donde la intolerancia es el pan nuestro de cada día. Bueno, digamos Cuba, un país que ha sido tan difamado, que no hay libertad, que no hay justicia, pero esa es una demostración de que vivimos en una sociedad que está profundamente insatisfecha. Bueno, Juan Francisco de la Rosa, la delincuencia rompe el país. La delincuencia de calle, la de los barrios pobres. Y entonces el ministro de Interior y Policía dice que es cierto que la delincuencia nos arropó, pero los jefes de la policía, cuando tienen 6 meses, ofrecen unas estadísticas de que ellos con sus acciones han logrado bajar el crimen organizado, han bajado organizar los atracos, los secuestros, el crimen callejero. Y sin embargo, cada día esto se desborda más. La policía presa 2 rasos y 2 civiles vinculados a banda de Santo Domingo Este. Abinader pide frenar la delincuencia. La policía mata prófugos en San José de Ocoa. Eso es en una sola página.
En Higüey la policía mató a 4 en intercambio de disparos. La Procuraduría define un plan para combatir el crimen. Oiga, la Procuraduría. Mientras que Prisiones calla sobre el caso de los reos de La Victoria que mataron a 4, que buscaban unos 22 internos en una celda de reflexión. Es decir, el crimen ha arropado a esta sociedad. Estamos atrapados. ¿Por cuál crimen? El de abajo, el de los pobres. Pero ¿y el crimen de cuello blanco? Ustedes no quieren hablar de eso. Esta página del periódico El Día, del periódico El Diario Libre y los demás periódicos del país solo hablan de la delincuencia callejera, de la delincuencia sin nombre, de aquellos jóvenes atrapados en un barrio o en una comunidad rural que no tienen oportunidad porque la corrupción lo ha llevado a un círculo tan estrecho que no le permite espacio para sobrevivir, para educarse, para tener un empleo o para tener medicina en los hospitales públicos o para construir caminos vecinales en las comunidades rurales, en los campos del país. O los jóvenes rurales no tienen quien le dé las herramientas para trabajar, o los insumos, o las semillas, o los esquejes de yuca, o la habana de batata para sembrar. No, para eso no hay apoyo. Ah, pero para los delincuentes de arriba hay de todo, porque se los roban todo y no pasa nada. Entonces ahí viene el Código Procesal Penal, que es protector de los que tienen dinero y lo protege. Por eso los corruptos no caen presos. Por eso entonces, ese editorial con sátira de Adriano Miguel Tejada, que es intencional, responde a unos intereses políticos también, porque cuando él menciona lo de Quirino, tiene un tufo muy claro. Ahí anda el país, Juan Francisco, pero, atrapado en eso. No hay forma, por lo menos partiendo del estilo de gobierno que hemos visto en los últimos años, que la sociedad dominicana pueda salir de ese trauma, porque para bajar la criminalidad necesariamente hay que invertir abajo, hay que tener planes para que los jóvenes, que es donde sale la mayor cantidad de delincuentes, y se buscan las estadísticas, porque la delincuencia violenta a ese nivel tiene una etapa de acuerdo con la criminología que se ha estudiado. Entonces, si no se invierte de tal manera que esa juventud tenga que estar estudiando y trabajando en los barrios, hay sectores de la provincia de Santo Domingo y del Distrito Nacional que nosotros vamos en este momento y vamos a encontrar jóvenes en montones en las esquinas que no tienen horizonte, que no tienen qué hacer. Y entonces, para parar esta desgracia en la que está envuelta la sociedad dominicana, se necesita un gobierno que haga inversiones reales en ese sector, porque si no se preparan a esos jóvenes, no hay forma de arrancárselo a la delincuencia. Entonces, no, el ministro de Interior y Policía ha dado una información en la que confiesa que no sabe lo que va a hacer, porque es que cada día el número de delincuentes, el número de atracos en los sectores pudientes de la sociedad es mayor. Entonces, ¿qué estamos haciendo para quitarle a esos jóvenes a la delincuencia? Hay que invertir para que se puedan preparar para generar empleo, porque un joven que se preparó como obrero, como zapatero, como plomero, como electricista, como ingeniero o como médico y tiene trabajo, no va a delinquir. Yo he dicho en algunas veces, no sé si, de 1001. No sé si lo he dicho por aquí, no creo que haya un joven que haya estudiado las fuerzas morales de José Ingeniero que después coja una pistola para salir a atracar. Ah, pero usted está pidiendo mucho. No, ¿Quién hoy lea a José Ingeniero? No lo creo. ¿O quién lea a Eugenio María Hostos sobre la moral social? Lo que estoy diciendo es... Ni los políticos que nos gobiernan hoy leen a Hostos. No. Porque es una bofetada que Hostos le da desde la tumba. Eso es. Con su moral social. Pero si nosotros buscamos un mecanismo para llegar a esos jóvenes, por ejemplo, pongo un ejemplo, aquí en el programa hay uno de los exponentes que trabaja
sin dinero en esos barrios con esos jóvenes, que tiene una función nacional en la comunidad a la que pertenece, pero ¿con qué recursos? Usted con su función de sociólogo, usted lo interroga y le pregunta cuáles son los puntos álgidos que hay en la sociedad, y él dice, vamos, yo lo voy a llevar, pero ¿y al gobierno le interesa eso? No. Entonces no podemos estar con ese canto de sirena, con la mano en la cabeza, que no sabemos lo que vamos a hacer con la delincuencia. Sí sabemos, lo que no hay es capacidad desde el rector, en este caso Danilo Medina, que es el jefe del Estado, que haga visita sorpresa a Gualey y a Guachupita, y voy que va a encontrar decenas de jóvenes que no saben lo que van a hacer. Entonces usted va y le pone, según él está invirtiendo en los campesinos, que lo veo que eso es correcto, usted va y delinea un programa para ganarse a esos jóvenes y quitárselo a la delincuencia, y eso da resultados. Pero que ¿cuántas visitas sorpresa ha hecho él a los barrios? Mire, sobre eso que usted señala le voy a decir lo siguiente, y siempre voy a Cuba. En Cuba hicieron un estudio de la composición social de la población carcelaria o penitenciaria. Encontraron que solo el 2% de los presos en Cuba venía de familias con estudios universitarios. Entendieron que había que seguir fortaleciendo la educación. ¿Qué idea tuvo Fidel al respecto? Vamos a ubicar a los jóvenes que abandonaron las aulas universitarias. Lo nombramos, son empleados, ganan un salario. Su función como trabajadores, volver a la universidad y terminar su carrera. Porque Cuba entendió que era preferible invertir en esos jóvenes que tomaban el camino de descarriarse, abandonando las aulas universitarias, pagándole como si fueran trabajadores para que terminaran la carrera. Porque se invertía menos en eso que lo que tenía que invertir Cuba después en mantenerlo en la cárcel, eventualmente, si llegaban a delinquir. Pero eso tiene que ser un gobernante que respete. Entonces, hay que tener visión de futuro y de construir una sociedad donde la gente tenga un nivel cultural que le permita convivir civilizadamente. Es decir, la inversión en educación siempre va a ser menor que tener que invertir en la corrección de los delincuentes o de los criminales. Porque hay que mantenerlo en la cárcel, Claro. y curarlo si se enferman. Pero usted se encuentra aquí con lo siguiente. Capellán Policía Nacional reitera mano dura para enfrentar delitos. Alejandro Cabrera, el sacerdote, ¿no? Eso no se resuelve así. Pidió a los agentes tener más cuidado y usar chalecos. El capellán de la Policía Nacional, Alejandro Cabrera, consideró que las autoridades deben enfrentar la delincuencia con mano dura y en el campo que sea, No. porque de lo contrario el país puede volverse totalmente inseguro. Esa arma El país es hoy totalmente inseguro. Esa arma hay que salvarla de ese capellán. Aquí Ese Juan está Francisco, perdido. cada familia ha construido su propia cárcel y se encierra en ella y solo sale para ir a trabajar. Terminó de trabajar, pasa por el supermercado, recoge los alimentos que necesita y va a su casa y se tranca. Porque las calles de Dios en este país son inseguras. Son inseguras. Ahora, ese capellán Alejandro Cabrera es probable o es casi seguro que no pida cárcel para los corruptos. Yo no lo he visto en la Marcha Verde. Pero ese no sabe lo que está diciendo, Alfonso. Ese no ha estudiado. Claro que sí, que sabe lo que está diciendo. No, ese no es un troglodita. Ese no ha estudiado la composición de la sociedad, los jóvenes, la psique, ¿qué hacen? Porque fíjate, el síndico del distrito tomó una decisión plausible. Los que estaban limpiando vidrio en la 27 le dio funciones y ya lo sacó de la calle. No Una parte, algunos Mueven le dio. otros. Sí, pero lo que estoy diciendo es que hay que crear mecanismos para que la gente pueda vivir, Claro. para que la gente joven pueda producir. Pero y si usted habla de que de mano dura, ¿qué usted va a resolver con mano dura? ¿Qué resolvió Candeliera aquí cuando estaba en la policía matando gente? Y los otros que son como él. Entonces ese capellán no sabe lo que está diciendo. Pero él es capellán de una institución trujillita. Bueno, pero él está tirando un discurso que no va a dar resultados. Eso no da resultados Claro que nunca. no. Porque lo primero, eso es combatir la consecuencia, no la causa. Usted tiene que bajar
allí donde se origina el problema, de dónde son los sectores, porque las estadísticas, aquí no se trabaja con estadísticas, busque la fiscalía de la provincia y del distrito, a ver de dónde llegan los delincuentes, entonces usted a partir de ahí va a trabajar. Vamos a ver qué vamos a hacer, vamos a meter allí sociólogos, vamos a meter psicólogos, vamos a meter gente, profesores, vamos a trabajar. Pero ese hombre no sabe, ese capellán, tráigalo aquí para que usted lo entreviste si no sabe lo que está diciendo. ¿Mano dura para qué? ¿Qué van a hacer con mano dura? No podemos tener un policía en cada casa. Podemos. Y entonces, ¿cuál es la garantía que yo tengo cuando voy a salir? Mira, y lo estoy diciendo, yo trabajo en un sector acomodado y se producen los hechos igual o peor que donde yo vivo. Claro, porque los ricos cuando no aquí... se puede parar una gente con un celular de última generación a hablar, porque va y se lo quitan. Lo arrancan. Le pasó a Doña Socorro en ese sector. Es una figura nacional. Y a su amiga Rosita Fadú la le arrancaron la cadena en la galería de su casa. Entonces, a la hermana de Monchi, la amiga suya. Uy, nos van a decir, en paz descanse. nos van a decir a nosotros ahora que eso es con mano dura que se resuelve. Eso es mentira. Con educación. Claro, y con Y trabajo. generar riqueza para generar empleo. Claro. La mayoría de esos jóvenes no quisieron elegir ese camino, no tenían otro. Usted está lúcido. No, porque eso es parte de lo que nosotros hemos leído. Porque el capellán hay que mandarle parte de la bibliografía que nosotros tenemos para que se ponga el día, que se estudia Fidel y la religión, y voy que sale a camino, que va a ver la teología de la liberación, qué es, cómo se practica. Por eso ese va para el infierno, ese capellán. Control Master, mire, vamos a una pausa porque Juan Francisco está duro hoy. Vamos a la pausa, miren ustedes por favor, no se muevan de ahí, que seguimos con más aquí en Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria. Vamos a la pausa. Cuando usted vaya a comprar una casa, un apartamento, un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en el